Bueno, mi hermano, saludándolo con la paz del Señor, a cada uno de ustedes que puede estar conectado, escuchando esta palabra de bendición que nos tiene preparado el Señor en el día de hoy. Amén. Esperando que sea de gran bendición para nuestras vidas, para nuestro corazón, ¿cierto? Para que vaya guiándolos por el camino nuevamente con su hermosa palabra. ¿Ah? Así que el Señor les bendiga a todos los que están conectados y los que no se han podido conectar, también para ellos que el Señor los siga bendiciendo, ¿cierto? Porque necesitamos la bendición de nuestro Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que, mis hermanos, vamos a pasar a orar, a pedirle a nuestro Señor que Él guíe este servicio que haremos en el nombre de Él, ¿cierto? Para que podamos hablar de su palabra, ¿cierto? Lo que nos lleva a esto que vamos a hacer en este día, que es leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invito a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que Él nos vaya guiando en este día. Amén. Amado Padre Celestial, en esta hora, mi Señor Jesús, de la tarde ya, donde ha caído la noche, mi Señor amado, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú has tenido en tu gracia, Señor, tenernos con vida, salud, mi Señor amado, y poder predicar tu palabra hermosa, mi Señor amado, esperando que sea de bendición para cada uno de nosotros, Padre Celestial. Que usted vaya guiando nuestro hablar, Señor, que usted vaya guiando todo lo que podamos hacer, Padre Celestial, para que su nombre sea glorificado, mi Señor amado. Y no nosotros, Padre, sino que el propósito de esto, Padre Celestial, es que su nombre sea glorificado, mi Señor amado. Ayúdanos, pone palabras en nuestros labios, Padre Celestial, para que aquel corazón, Señor, que está tal vez decaído en esta hora, tal vez que está siendo afligido, mi Señor amado, que esta palabra sea una palabra de refrigerio, Padre Celestial, para aquel que quiera oír, Padre Celestial. Dice su palabra que el que tiene oído, oiga lo que la palabra quiere decir, dice su palabra. Así que lo invito, mi Señor amado, y le damos gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, dándole gracias al Señor nuevamente, vamos a pasar a leer su palabra. Amén. En Juan 21:15. Amén. Búsquela con paciencia, ¿ah? Para que si tiene su Biblia a mano, búsquela y la leemos en comunión. Amén. Para que estemos prestos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le daremos lectura a la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre de nuestro Señor. Amén. Dice, cuando hubiera comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Hasta ahí está la palabra de nuestro Señor Jesucristo en este día. Amén. Y pasaremos a orar por su hermosa palabra, esperando que sea de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Y esperando que el Señor nos hable, ¿eh? Esperando que el Señor nos use con su gracia, ¿cierto? Que nos dé la sazón que necesitamos para poder predicar de su palabra. Amén. Pasamos a orar por su palabra. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, nuevamente, Padre, porque hemos podido leer tu palabra, como dice, la mesa está servida, mi Señor amado, y todo aquel que necesite, Padre, que está sediento, aquí está, Señor, la palabra, el maná del cielo que tú has traído para nuestras vidas, mi Señor amado.
para que cada uno tome su porción, Padre Celestial, de ese pan que tú nos regalas en esta hora, Padre Celestial, en esta hora de la tarde, mi Señor amado, para que aquel necesitado, Padre Celestial, pueda ser, Señor, alentado en esta palabra. Aquel que está haciendo con aflicción también, Padre amado, usted tenga esa palabra de refrigerio, como lo decía antes, mi Señor amado, esperando, mi Señor amado, que usted nos hable nuevamente, Padre Celestial. Aquí está nuestro corazón dispuesto, Padre Celestial, para alabar y bendecir su nombre, mi Señor amado. Y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como está leyendo su palabra de cuanto a Pedro, dice, cuando hubiera comido Jesús, dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Amén. Bueno, todos conocemos la vida de Pedro, ¿cierto? Un hombre pescador, un hombre, se puede decir, del vulgo, que de una profesión de sacrificio, puede decirse, un hombre duro, rudo, un hombre que no pensaba, a lo mejor en su imaginación, no pensó nunca poder llegar a poder ser la persona que este maestro o este rabí que iba a aparecer en su vida iba a llegar a hacer grandes cosas con él. Dice que este maestro empezó a buscar sus discípulos. Amén. Dice que llegó y vio a Pedro, lo llamó y le dijo que lo siguiera, que él no quería que fuera más pescador, sino que fuera pescador de hombres, y no más pescador de peces. Así como usted o como yo lo ha llamado el Señor para alguna otra obra que quiera que nosotros hagamos con Él, ¿cierto? Para que seamos luz para esta vida. En cuanto conversando con este discípulo, dice que un hombre sin estudio, sin nada, un hombre que a lo mejor era un hombre despreciado por los demás, se puede decir, y él cuando este maestro lo llama y empieza a ver los beneficios que él tenía cuando este maestro lo llama para que se vaya con él, ¿cierto? Que dice que ven y sígueme. Dice que Pedro al instante dejó todo, dejó familia, dejó trabajo, dejó todo, amigos, puede decirse, y lo siguió. Y dice que al ver tantas maravillas que el Señor hacía con él, que lo que hacía, que veía en el caminar de él, en este peregrinaje que tenían entre ellos, dice que iba viendo los milagros que el Señor hacía. Y aquí Pedro se maravillaba con lo que él veía, se maravillaba al ver que, no sé, los ciegos veían, los cojos caminaban, los paralíticos andaban, los muertos resucitaban, dice. Entonces Pedro empezó a confiar en este maestro, dice, que con otros no le pasó eso, sino que confiaba en él. A lo mejor llegaron muchos más, pero Pedro no le creía. Y viendo los beneficios que tenía con este Dios, porque dice que cuando Pedro le dice que bogue mar adentro, dice que sus botes, sus lanchas no daban abasto con todos los peces que traían. Entonces eran beneficios para ellos. Entonces él empezó a maravillarse con este Señor, empezó a amarlo, empezó a quererlo, se puede decir. Y Pedro, por su palabra, por lo que leía, decía que Pedro era un hombre rápido para hablar, no pensaba las cosas, llegaba y de repente era rápido para hablar. Entonces, de repente decía cosas a lo mejor alterado por lo que él vivió en su vida, en su infancia, porque yo creo que él tampoco fue al colegio, se crió en el mundo. Yo creo que su profesión la logró siendo profesional, aprendiendo así como decíamos nosotros aquí en el campo, a la que te criaste, a lo mejor sin alguien que lo corrigiera, sin algo que le dijera esto está mal, esto está bien, no. Y también podemos ver que era un hombre mañoso, a lo mejor con muchas mañas igual que nosotros, porque dice que él era un hombre rudo, terco,
¿Ah? Entonces, de repente nosotros, entre nosotros mismos, decimos, no, ¿qué va a pasar conmigo si no, qué me va a querer el Señor a mí, si a mí yo soy esto otro? El Señor dice que cada uno de nosotros somos necesarios. Él dice que para cada uno de nosotros Él tiene algo para nosotros. ¿Ah? Aquello que nosotros buscamos, lo que necesitamos. Y como le digo yo, Pedro a lo mejor siendo menospreciado por sus compañeros o menospreciado por el mundo, este maestro lo ve y le dice, ven, sígueme y te haré pescadores de hombres. Amén. Y dice que empieza él a hacer un círculo muy íntimo con el Señor. Dice la Biblia que era muy cercano a él. Y se puede ver en su escritura porque dice que cuando el Señor se transfiguró, dice que llevó a Pedro, Juan y Jacob. Entonces pertenecía a ese círculo íntimo del Señor, porque pueden haber sido otros y fueron ellos, ¿cierto? Y como decía que Pedro era un hombre rudo, terco, a lo mejor no pensó y era una maravilla ver lo que el Señor cuando se transfiguró, amén, ver eso. Entonces Pedro fue, como les digo, maravillándose con este maestro, maravillándose. Pero en esta cosa, así como era rápido para responder Pedro, para hablar, también aprendió a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice su escritura que cuando el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿y quién creen que soy yo? Dice que Pedro le dice que es el Dios, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Entonces tenía revelación y le dice Jesús, Pedro, esto no te lo ha revelado hombre, sino que mi Dios que está en el cielo, ¿cierto? Mi Padre que está en el cielo. Amén. Que el Señor nos ayude. Entonces fue teniendo revelaciones también Pedro. Entonces también le decía el Señor, Pedro le demostraba su amor y todo, trataba de estar con él siempre, ¿ah? A pesar de ser un hombre rudo, quería al Señor en lo más íntimo, porque también le hacía una promesa, Señor, yo nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Y el Señor le dice, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. No, Señor, decía, no, mi Señor, nunca te negaré, nunca te dejaré, nunca te fallaré. Y dice que nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, dice. ¿Ah? Y los demás todos escaparon. Dice que iban a ser dispersos, igual que las ovejas, cuando venía el lobo. ¿Ah? Y se dispersaron, y se fueron. Y el único que quedó con él fue Juan. Dice que el amado que él fue con él hasta que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Amén. Y dice que Pedro al pasar por donde estaba la multitud de la gente, dice que le preguntan a Pedro, ¿tú eres uno de ellos? No, dice Pedro, no. Pero le dicen, sí, tú eres uno de ellos porque tú caminas como ellos, tienes la misma esencia de él y tú eres uno de ellos. No, y dice que Pedro niega a nuestro Señor y lo maldice. Yo no conozco a ese maldito, dice. Amén. Entonces, y ahí dice que lo niega 3 veces. Y dice que Pedro se aparta y llora amargamente. Yo pienso, hermano, que llora amargamente porque había todo lo que había vivido con este maestro, todo lo que él había pasado, haber visto maravillas que él hacía, que donde decíamos también hace poco que él daba la vida, ¿cierto? Daba sanidad y él lo había negado, siendo que él había tenido un peregrinaje con él, un caminar con él, ¿ah? Durante 3 años y medio que duró su ministerio, y haberlo negado después de haber pasado todo eso, ¿cierto? Y dice que se entristeció y lloró. ¿Y por qué lloró? Porque él dijo que nunca lo iba a negar, nunca, que iba a estar siempre ahí con él. Pero Pedro pensaba que a lo mejor él iba a pelear, iba a dar su vida por él pensaba que era peleando. Él tenía a lo mejor esa porque dice que cuando vienen los soldados a buscar a Jesús, dice que Pedro pesca una espada y le corta una oreja a uno de los soldados.
Y dice que Jesús le dice, Pedro, no es así como tú crees. Y suelta esa espada porque al que hierro mata, hierro muere. Amén. Entonces Pedro tenía a lo mejor otra visión de cómo cuidar a nuestro Señor, ¿cierto? Y el Señor le dice que no es como nosotros, sino que es con otro, con amor, ¿cierto? Así que dice que Pedro se apartó y lloró tristemente, amargamente. Asimismo, de repente nosotros también, la llegada de, no sé, perdemos un ser querido a lo mejor, o le fallamos a nuestros padres o a nuestros hijos, le fallamos por algo y lloramos amargamente y cuestionamos y preguntamos, ¿y dónde está? ¿Y dónde está el Señor en estos momentos? Cuando muchos del mundo no entienden y dicen, ¿y a dónde está tu Dios? ¿Cómo se llevó a tu padre? ¿Cómo se llevó a tu madre? ¿Por qué tu hijo tuvo este accidente? Y se nos olvida que el Señor ha prometido de que Él va a estar por todos los días de su vida con nosotros. Y va a estar con nosotros siempre. Amén. Se nos olvida esas promesas que el Señor nos hace. ¿Ah? Cuando estamos pasando la aflicción, cuando estamos pasando la prueba, cuando ya vemos que no queda nada más. Y el Señor dice, yo estoy aquí. Así como dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo me levantaré confiado en mi Señor. ¿Cierto? Así tenemos que estar confiados en nuestro Señor Jesucristo, que Él va a estar todos los días de su vida con nosotros. Siempre y cuando nosotros seamos fieles a Él y estemos tratando de buscarle de alguna manera, ¿cierto? Y buscarle en la palabra, buscarle en oración, hermano, buscarle a nuestro Dios para que Él nos vaya hablando día a día de nuestras necesidades, en estos momentos de angustia, de dolor, que el Señor nos hable, ¿cierto? Y dice que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y dice que a los 3 días resucitó. Y dice que va María Magdalena al sepulcro y va y le pregunta a un ángel que está de blanco, ¿a qué vienen? ¿Ah? A ver a nuestro Señor Jesucristo. Él no está aquí, Él resucitó. ¿Ah? Y dice que fueron y entraron al sepulcro y vieron la tumba vacía. Y dice que este ángel le habla y le dice que vaya y diga a sus discípulos y a Pedro que los veré donde habíamos quedado. Y dice que van estas mujeres atónitas corriendo donde se juntaban los discípulos y dice que llegan allá y le dicen, y dice la Escritura que los primeros que salen corriendo es Juan y Pedro a ver la sepultura y ya no estaba. Dice que vuelven y vuelven y estas mujeres van con ellos a ver la sepultura y dice que daban vuelta, dice, lloraban y miraban y no encontraban la respuesta. ¿Ah? No encontraban la respuesta. Se le había olvidado que el Señor había dicho que al 3er día iba a resucitar. Se nos olvidan las promesas que el Señor de repente nos tiene para nuestra vida y nosotros desconfiamos, pensando que cuando estamos llegando ya a lo último, que está casi que se corta el hilo, pensamos que se va a cortar. Y cuando el Señor nos ha prometido que nos va a pasar, que Él va a estar ahí con nosotros y dentro de nosotros siempre. Amén. Dice que el Señor llega a visitar a sus discípulos, dice, y Pedro no estaba. Dice que Pedro no estaba en el mar, había vuelto a buscar su red, ¿cierto? A lo mejor su ropa que usaba para volver a pescar, porque dice que Pedro estaba de mar adentro, pescando. Dice que Jesús llega a la orilla y le dice, hijitos, ¿qué tenéis de comer? Dice que Pedro lo mira, dice que se ciñe y se lanza al mar. Y yo creo que se lanza al mar desesperadamente, llegando a la orilla para poder llegar de los primeros donde este maestro. Y llegan y los demás dicen que van en la barca y llega a la orilla y dice que él ya le tenía una fogata hecha y le tenía un pez para que comieran y pan. Amén. Y dice que se sientan los discípulos y él estaba ahí y dice que nadie decía una palabra.
Nadie decía una palabra. Dice que comía. Yo creo que Pedro estaba comiendo con la cabeza agacha, pensando, diciendo, ¿hasta cuándo voy a sufrir? ¿Hasta cuándo voy a tener este suplicio? Yo quiero hablar con mi maestro. Yo quiero decirle a mi maestro que a lo mejor no fue mi intención, que no sé. Amén. Entonces dice que Pedro no alcanza a hablar. Y dice que Jesús le pregunta. Él toma la primera palabra. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Y dice que Pedro, no sé si le contestó al tiro, o él pensó con esto que le preguntó, a lo mejor confundido como usted o como yo, que muchas veces nosotros en la vida cotidiana decimos, aquel que me la hace, me la paga. Ojo por ojo, ¿cierto? Diente por diente, decimos en el campo. Él pensaba que Jesús a lo mejor le iba a decir, te dije que tú me ibas a entregar y tú me dijiste que no y me entregaste. Entonces ahora me las voy a cobrar. Pero este maestro es distinto a todos los demás. Este maestro le pregunta si todavía lo seguía amando. Después de haberlo negado 3 veces, si todavía lo seguía amando. Y dice que le pregunta, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dice que Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Dice que la segunda vez le vuelve a preguntar. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice que Pedro lo miró y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Dice que la tercera vez ya, para mí 3 veces preguntarle, dice que yo creo que ya va directo al corazón o al hueso, como decimos nosotros. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice que Pedro lo mira y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que desde dentro de mi corazón te amo. Dice que el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Amén. Señor les bendiga. En ni un momento este maestro, este rabí, le trajo a la mente de cobrarle alguna venganza, pensando Pedro que él a lo mejor lo iba a regañar, lo iba, no sé, a decirle, no pertenecen más a mi círculo cercano, no vas a ser más mi discípulo. Dice, Pedro, ¿me amas? En esta hora, hermano, si usted a lo mejor le ha fallado al Señor como Pedro, si usted ha sentido que le ha fallado, no sé, en lo cotidiano de su día, de su trabajo, de su vida, déjeme decirle que el Señor le ama. Déjeme decirle que el Señor le ama, que le quiere. Que si usted le ha fallado, convérsele al Señor, como dice acá. Así como Pedro pensó, a lo mejor nosotros en nuestra vida, cuando le fallamos al Señor, pensamos que el Señor nos va a quitar de su salvación, a lo mejor, o nos va a castigar, o como dicen muchos hermanos, si usted está en pecado no se va a ir con el Señor. Déjeme decirle que el Señor le ama, hermano. Dice su escritura que se acerca a su aposento, dice.
y en la soledad usted converse con Él. Y todo aquello que usted a lo mejor ha pensado de que el Señor se alejó de usted, déjeme decirle que no. Déjeme decirle que todavía el Señor está vigente hace 2000 años atrás de las promesas que ha hecho al pueblo de Israel. Esas mismas promesas están aquí en nuestro corazón. Esas mismas promesas que el Señor ha hecho a muchos en su escritura. Déjeme decirle que están vigentes en este libro santo que el Señor nos tiene en este día. Así que mi hermano, le invito a que converse con el Señor. Si usted ha tenido a lo mejor una caída, o a lo mejor se ha alejado del Señor con esto, de esta pandemia, por alguna u otra razón, busque. Así como dice el Señor a Pedro, apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. Apacienta. Dice que el apacentar es mantener la grey en paz y darles de comer lo que hacen los pastores, darles del buen pasto, la palabra, ese es el comer. Y nosotros, aquel hermano que está caído, con una palabra de aliento que nuestro Señor Jesucristo por misericordia pone en nuestro corazón, esa palabra tenemos que darle a nuestro hermano. Esa palabra de amor, esa palabra que este maestro en ningún momento criticó a Pedro, en ningún momento lo criticó. Nosotros tampoco debemos de criticar a aquel que está en falta. Nosotros tampoco podemos de criticar a aquel que se ha alejado. Nosotros, dice su palabra, que el único que puede juzgar es Él. Amén. Así que mi hermano, le invito nuevamente, hermano, si usted tal vez se ha alejado en esta hora de nuestro Señor Jesucristo, si en esta hora ha sentido que el Señor lo ha abandonado, como le vuelvo a reiterar, deje que muchas veces nosotros somos los que lo alejamos, porque dice el Señor que tiene una promesa que Él estará todos los días de nuestra vida con nosotros. Él estará ahí. Cuando nosotros caímos, dice que Él va a estar ahí para levantarnos. Él va a estar ahí en nuestros momentos de aflicciones. Él va a estar ahí cuando nosotros necesitamos una palabra de aliento. Dice la palabra que Él va a estar ahí cuando nosotros necesitamos una palabra de refrigerio para nuestra alma. Solamente tenemos que llegar y doblar nuestras rodillas y conversar con Él. Él va a permitir el perdón. Él los va a juzgar. Y déjeme decirle que este Dios que nosotros predicamos y que yo predico, gracias a su misericordia, déjeme decirle que es un Dios de amor. Dice la palabra que es un Dios de fuego consumidor, pero nuestro Dios los ama, nos ama. ¿Ah? Pedro, teniendo un pecado donde dice que él blasfemó contra nuestro Señor, y dice que el Señor nada le criticó, solamente le dijo si todavía lo seguía amando, si todavía estaba en los planes del Señor, si todavía tenía misericordia de su vida. Santo sea su nombre, mi Señor Jesús. Este Maestro a que nosotros seguimos por misericordia es distinto. Es distinto a muchos que a lo mejor no sé, fueron para otro lado, no lo sé, pero ha sido alguien que ha cambiado nuestra vida. Nos ha dado el buen pasto. Así como al pueblo de Israel le dio el maná del cielo, así nos ha dado ese maná a nuestra vida. Amén. Nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha mantenido en familia y lo más importante,
que para lo que Él nos ha llamado, lo estamos haciendo. Por misericordia de nuestro Señor, en este día Él nos pone esta palabra en nuestros corazones. En estos días donde la Grey está tal vez afligida, asustada, tal vez desesperada. Pero aquí ustedes pueden ver que nuestro Señor tiene la paz, la tranquilidad. Como les decía, como decía el salmista, en paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque solo tú, Dios, me hace dormir tranquilo. Amén. Y su promesa es verdadera. Su promesa es real. Y esta palabra va a seguir por lo largo de nuestra vida. Dice que los hombres van a pasar y esta palabra va a permanecer. Así como pasó con 2000 años atrás y sigue pasando. Y nosotros vamos a ir quedando. Pero su palabra se va a mantener viva. Y en estos momentos que a lo mejor la gente está angustiada, esta palabra es vida. Esta palabra es amor. Así que mi hermano, hasta aquí me ha dado el Señor para hablar de su palabra. Y le vuelvo a instar, hermano, que si tal vez donde no hemos podido llegar a la iglesia a congregarnos, no hemos podido llegar, déjeme decirle que para mí es algo distinto. Dice que el Señor va a estar siempre con nosotros. Sí tenemos que congregar nuestras vidas, pero hay que buscarle a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Búsquele en paz, en verdad y en su palabra. Amén. Y como dice su palabra, apacentar. Apacentar, no apalear. Apacentar a la oveja. Apacentar, darles de comer. ¿Ah? Amén. Así que mi hermano, hasta aquí me ha dado de hablarle al Señor. Y vamos a pasar a orar por su palabra. Lo invito a que oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor Jesús, porque tú has puesto palabra en nuestros labios, porque tú has estado con nosotros presente, como dice tu promesa. Hemos sentido, Señor, el calor, tu palabra en mi vida, mi Señor amado. Hemos sentido tu presencia, tal vez, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre Celestial, y te pedimos, Padre amado, que tú esta palabra la pongas dentro de tus corazones, mi Señor amado, para que todo aquel, mi Señor Jesús, que cree que usted se ha apartado de su lado, déjeme decirle, Padre amado, que usted está siempre con nosotros, Padre Celestial. Es la promesa que usted le hizo a nuestro Padre Abraham. Amén. Dice, le damos gracias, mi Señor Jesús, por su hermosa palabra en esta hora. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mi hermano, le damos gracias al Señor porque hemos podido leer de su palabra. ¿Ah? Y algo, para mí, algo nuevo, algo que decía yo no puedo predicar por teléfono, no lo voy a hacer. Pero aquí estamos. La voluntad del Señor es otra. El Señor hace como quiere con nosotros. Y dice que no nos preocupemos de lo que vamos a hablar, que Él pondrá palabra en nuestra boca. Amén. Y como digo que nuestro Dios, nuestro Maestro, nuestro Rabí, nuestro Yeshua, decía la palabra, Él no es hombre para mentir. Amén. Espero que haya sido de bendición para usted, hermano, que está. Espero que haya sido no sé, algo tan hermoso que choca en mi corazón, algo, no sé, que me llena hablar de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta oportunidad que me han dado de poder predicar su palabra en esto. ¿Qué más? Gracias al Señor por tenernos con vida, con salud.
Mi hermano, les amo en el nombre del Señor. La paz del Señor. Amén para cada uno de ustedes. Vamos a pedir la bendición para que vaya cuidándonos nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pedir la bendición por nuestro Señor. Amado Padre Celestial, nuevamente, Padre Celestial, llegamos a tus plantas, mi Señor amado, pidiendo, Padre Celestial, la bendición para nuestras vidas, mi Señor amado, pidiendo, Padre Celestial, que usted vaya refugiando, Señor, que usted vaya como las gallinas, Padre Celestial, juntando a sus pollitos, Padre amado, en esta pandemia, Padre Celestial, que usted, bajo su sala, como dice su palabra, bajo el omnipotente, Padre Celestial, estaremos morando ahí, Padre amado, que usted nos vaya guardando, cuidando, Señor, de todo mal, Señor. Vaya cuidando al anciano, Padre Celestial, vaya cuidando al huérfano, a la viuda, mi Señor amado. Guárdeles, cuídeles en todo momento, Padre Celestial. También a nuestro hermano, Señor, que ha venido a este lugar, a nuestro hogar, Padre Celestial. Guárdele hasta la llegada de su casa, mi Señor amado. Y vaya y sígale bendiciendo, mi Señor Jesús. Vaya bendiciendo la mesa, Señor, y el hogar de cada uno de nuestros hermanos, Padre Celestial. Vaya usted, Señor, con este Chile, Padre Celestial, también dándole la paz, la tranquilidad, Señor, haciendo sanidades, mi Señor amado, para que este mundo pueda, Señor, acreditar, Señor, o decir con su boca que usted es el Rey de Gloria, Padre amado, que usted es el Alfa, el Omega, el principio y el fin, mi Señor. Gracias te damos, mi Señor amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.